Sí. Bien, oye. Este es el... Perdón, vengo ahora. Mire, esto es el tema de deformación. Quiero que, como no hay mucho tiempo como ya hemos visto, voy a explicar someramente la parte teórica del tema. El tema con el de deformación viene dado porque, fíjense que en vectorial nosotros considerábamos los cuerpos analizados como cuerpos rígidos, o sea que no se deforman. Sin embargo, en esta asignatura ya hay que considerar que las deformaciones que sufren ciertos elementos de una estructura, porque hay muchos sistemas o muchos problemas que no se pueden resolver por estática, de manera que el concepto de deformación o la deformación se introduce para con ello buscar una nueva ecuación, una ecuación extra que junto a la ecuación de estática nos puedan hacer resolver problemas que son estáticamente indeterminados. ¿Qué es un problema estáticamente determinado? Es aquel problema que por su estructura solo puede tener tres reacciones o tres incógnitas que coinciden con las tres ecuaciones de estática, o se puede resolver con esas tres ecuaciones de estática o ecuaciones de equilibrio, que se recuerda que son sumatoria de fuerza en X en Y y sumatoria de aumento igual a 0. Esas, si se puede resolver con esas tres ecuaciones o por lo menos dos, entonces es un problema estáticamente determinado. Si no se puede resolver con esas tres ecuaciones, entonces es un problema estáticamente indeterminado. Entonces aquí en materiales 1 hay problemas que no se pueden resolver por estática, o por las tres ecuaciones de equilibrio, o por las ecuaciones posibles a utilizar de esas tres ecuaciones de equilibrio. Entonces hay que buscar una ecuación extra, que si esa ecuación entonces se introduce, se consigue por medio de usar el concepto de deformación. Por ejemplo, fíjese en esta figura. Aquí hay, en esta parte de aquí, fíjese, es una barra que está colocada entre dos apoyos. Esos apoyos son apoyos fijos y aunque cada apoyo tiene 13 reacciones, como hay una sola carga aplicada, fíjese la carga 15, una sola carga aplicada, entonces cuando las únicas reacciones posibles son exactamente las que están en el mismo sentido, en la misma dirección, en este caso las ecuaciones de X. Como en cada apoyo, ¿y por qué no existen las otras ecuaciones, las otras reacciones? Porque solo hay carga en el eje horizontal. Recuerden, las reacciones son fuerzas que nacen por alguna carga aplicada. Si no hay carga aplicada en un sentido, en este caso no hay cargas en Y y no hay momento, entonces esas reacciones no existen. Aquí solo hay una carga aplicada en el eje X y solo existen esas reacciones. Fíjense aquí las reacciones, que es el diagrama de cuerpo libre de esa barra entre los apoyos A y B. Ahí está la reacción en A y la reacción en B y la fuerza. Si hacemos sumatoria de fuerza aquí, entonces vamos a ver que resulta en esta ecuación que está aquí, RB menos RA es igual a F. Fíjense, esa ecuación es la ecuación de estática o la ecuación de equilibrio, y es la única ecuación que se puede escribir porque no hay fuerzas en Y y no hay momento, porque la carga está aplicada en el centro de la barra, de manera que la única ecuación posible de las tres de estática es sumatoria de fuerza en X, y ahí entonces resulta una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? RB y RA, que son las reacciones. Entonces esa ecuación no se puede resolver. De manera que entonces hay que buscar otra ecuación que tenga en función de RA y RB, de RB y RA. ¿Para qué? Para que junto con esta ecuación y la que queremos encontrar, entonces hay un sistema de dos ecuaciones que se puede resolver sin problema. ¿Ya? Repito, un problema estáticamente indeterminado es aquel en que su solución no se puede dar con las tres ecuaciones de equilibrio de estática,
sino que hay que buscar una ecuación extra que depende del uso del concepto de deformación, que más adelante vamos a ver. Ante todo, entonces vamos a ver que la deformación, una deformación realmente es un cambio de forma o tamaño que sufre un cuerpo al aplicarse alguna fuerza. Nosotros vamos a ver en materiales tres tipos de deformaciones: una deformación axial, una deformación cortante y una deformación por flexión. La deformación axial es la deformación que se da cuando el cuerpo es la carga aplicada es a tensión, a compresión. Por ejemplo, mírenlo aquí, esa barra que apoyada en el punto B tiene una carga aplicada aquí abajo, entonces ella se deforma. Fíjense que la longitud original es L y ya se deforma un poquito más. La deformación que se llama delta. Esa deformación le vamos a llamar delta, o sea, es la cantidad que aumenta o disminuye la barra cuando se le aplica una carga. Aumenta si la carga es a tensión y disminuye si la carga es a compresión. Entonces, las deformaciones que vamos a llamar, ya les repito, le llamamos delta, una letra delta, puede ser positiva o negativa en función de que si la barra se comprime o se alarga. Es negativa si se comprime y positiva si se alarga, porque esa deformación es como si fuera un vector. La deformación, entonces, vamos a ver que es directamente proporcional a la longitud de la barra. Eso quiere decir que si la longitud es mayor, la deformación con la misma carga aplicada es mayor. Si la longitud es el doble de L, por ejemplo, y con una misma carga, entonces la deformación que sufre será 2 veces delta. Si con una longitud L se deforma un delta, con una longitud 2L entonces se deforma 2 veces delta, 2 delta, el doble. Y contrario a que si el área es el doble, se deforma la mitad. Si el área es el doble, se deforma solo la mitad, porque es inversamente proporcional al área. La deformación es inversamente proporcional al área. Fíjense, hay un concepto muy importante que es el gráfico de fuerza de deformación. Este gráfico es un gráfico que se construye, vamos a ver más adelante, más acá. Es el gráfico de fuerza de deformación, esfuerzo y formación. Se construye con valores de esfuerzo. Recuerden que esfuerzo normal igual a P sobre A, y deformación unitaria. La deformación unitaria aquí, no sé si la pude definir, deformación unitaria. La deformación unitaria aquí no está definida. A ver si yo puedo introducirla aquí ahora. Vamos a poner aquí deformación unitaria. Deformación unitaria. Es la deformación por unidad de longitud. Se define así, deformación por unidad de longitud. Y aquí en ese caso vamos a escribir la letra con que se conoce, se define epsilon, deformación epsilon, y ese epsilon es igual, vamos a poner una vez la fórmula, epsilon, la deformación unitaria, es igual a lo siguiente, es igual a la deformación delta, el tamaño, o sea, lo que ha aumentado la barra por la aplicación de la fuerza, delta, no está delta aquí, delta, entre la longitud original de la barra, Esa es la deformación unitaria, que en ese caso, aumentar un poquito el tamaño, fíjalo aquí, aquí es igual. Pues sí, en ese caso las unidades, una unidad adimensional. Vamos acá al gráfico. Entonces esa gráfica de fuerza de deformación es muy importante para el ingeniero, el ingeniero que diseña. Mire, esta es la curva. Mire la curva que tiene una parte recta, luego se curva un poco, luego esa línea, que no necesariamente tiene que ser línea recta, dependiendo del material, y luego se coge acá arriba, ahí, mira, ahí es el esfuerzo último que ya hemos hablado, pero aquí el punto más alto, eso significa el punto
el esfuerzo más alto que puede resistir un material, y de ahí mire que el esfuerzo baja, o sea, va disminuyendo, lo que quiere decir que aquí en el punto D es el esfuerzo último más alto. Ahí todavía no ha fallado la pieza, y mira, la fractura sucede aquí. Esto es porque es un material dúctil. Eso es la curva de esfuerzo de formación de un material dúctil, y se construye tomando el valor de esfuerzo y el valor de la deformación. Ahora, ¿dónde viene el esfuerzo? De la aplicación de P sobre A. Eso quiere decir P sobre A, la fuerza aplicada entre el área. Y ese valor se consigue mediante una prueba de tensión, o ensayo de tensión. Y la deformación es esa deformación epsilon. O sea, bueno, recuerden que epsilon es igual a delta sobre L, esa relación delta sobre L. Y cada vez que se aplica la carga en una máquina de máquina de tensión, se le han colocado dos puntos de señales, y cada vez que se aplica la carga, la pieza aumenta de longitud, y entonces esos dos puntos se separan, y la diferencia entre los puntos originales y ya alargada la pieza es lo que se llama delta. Esa delta entre la longitud de la barra, entonces sería el epsilon. Entonces esa curva que está aquí, repetimos, es una curva de esfuerzo de deformación y es para un material dúctil. Entonces fíjense, aquí en la parte vertical se grafican los esfuerzos, en la parte horizontal las deformaciones. Entonces esa curva tiene bajo la gráfica, bajo la curva, hay diferentes áreas. Esta área que está aquí se llama la región lineal, y eso quiere decir que la deformación y el esfuerzo en ese rango son proporcionales. Y es importante, vamos a ver más adelante sobre la ley de Hooke. Aquí se cumple la ley de Hooke. Vamos a ver más adelante lo que es la ley de Hooke. Fíjese aquí esta parte que es la plasticidad. En esta parte entre B y C, entre A y entre 0 y A, es la parte elástica del material. Recuerden que la propiedad de elasticidad permite que si usted le quita la carga a esa pieza, la deformación vuelve a cero. Ahí mismo, por eso mismo, esa misma línea va disminuyendo y vuelve a cero. Entre A y B hay un poquito, hay una sección, un área ahí, en ese caso, en un escenario que se llama, esa área sería aquí, esa área es un área que es intermedia, donde ya pierde la proporcionalidad. Entre A y B ya pierde la proporcionalidad, y fíjense que ahí, mire, en el punto A se llama límite de proporcionalidad, porque es el punto donde ya la curva no se hace proporcional. Y ese límite de proporcionalidad es muy importante, porque es el límite de la aplicación de la ley de Hooke. En el punto B, entre punto A y punto B, hay un área como intermedia, en el que si se le quita la carga a la pieza, entonces vuelve la deformación, disminuye, pero no llega a cero, se queda algo deformado. Entre B y C es el área de la plástica o de fluencia. ¿Qué es la fluencia? En el punto B comienza el material con la misma carga o una carga menor, comienza a deformarse grandemente. Eso es la fluencia. La fluencia internamente en una pieza indica que internamente la pieza se va resbalando como por capa y se deforma grandemente con poca carga. Entonces ahí comienza la plasticidad, porque ya la pieza no se queda deformada permanentemente. Dice aquí plasticidad perfecta o fluencia. La fluencia es eso, fluencia es esa deformación que se da en los materiales con poca carga. Y esa fluencia, ahí entre B y C, es lo que se llama esfuerzo de fluencia, pero aquí a la parte izquierda, que es un esfuerzo importante, porque se toma en cuenta también para los casos de diseño. En alguna parte se usa el esfuerzo de fluencia, no el esfuerzo de fluencia, sino el esfuerzo permisible. O sea, fíjense como los ingenieros, como no se puede construir en este estado de formación, nadie puede construir de manera que
lo que se construya o lo se diseñe se deforme permanentemente. Ustedes ven una viga, una columna, no se deforman porque el ingeniero trabaja muy por debajo de ese esfuerzo. Entonces hay un esfuerzo permisible que vamos a ver más adelante, en este ciclo no, pero en otro ciclo sí, que se llama esfuerzo permisible, que es un esfuerzo con el cual hay que trabajar, construir los materiales, o mejor dicho, la pieza, que está muy por debajo de lo que es la deformación. Entonces el esfuerzo de fluencia es muy importante, porque el esfuerzo con que se construyen las estructuras está muy por debajo del esfuerzo de fluencia para que no llegue a esa etapa de deformación. Es como ese esfuerzo permisible es como el esfuerzo admisible, que está por debajo del esfuerzo último. Entonces hay algunos, dependiendo de quién elija, algunos eligen el esfuerzo último para diseñar con factor de seguridad y otros eligen una proporción del esfuerzo de fluencia para diseñar que está muy por debajo del esfuerzo de fluencia. Entonces, fíjense, aquí está el área de endurecimiento. ¿Por qué le llaman área de endurecimiento? Porque los materiales, de forma natural, cuando se le aplica una carga en frío, especialmente en frío, entonces internamente las moléculas se reordenan y entonces se pone más duro, se pone más difícil. Entonces ahí, para que haya siga la deformación, hay que aplicar una fuerza mayor, por lo tanto el esfuerzo es mucho mayor, porque recuerden que el área sigue siendo la misma. Entonces ahí viene el área de endurecimiento, que es debido a la deformación. Cuando se deforma el material, entonces internamente las moléculas se reordenan y se endurecen. Entonces aquí en el punto D es lo que se llama esfuerzo último. Es el esfuerzo máximo que se puede soportar la carga. De ahí para allá comienza a disminuir el esfuerzo. O sea, fíjese que aquí hay un área entre D y hay un área que se llama estricción. Esa área de estricción, físicamente cuando se está haciendo la prueba de tensión, ya la pieza comienza a disminuir el diámetro y entonces llega la rotura aquí. En el punto E es el esfuerzo de rotura. Aquí el esfuerzo último. Esta curva que está acá, la curva que está en línea así, que ya el punto E'. Fíjense, hemos dicho que el esfuerzo es igual a P sobre A y que el área es constante. Sin embargo, aquí en esta etapa, en la realidad no es verdad que es constante el área, porque el diámetro de la pieza comienza a disminuir. Pero para ingeniería, para cuestiones de cálculo, nosotros decimos que el esfuerzo es P sobre A y el área es constante. Sin embargo, de ahí para allá el área comienza a disminuir. Por lo tanto, el esfuerzo sería S, el esfuerzo real sería S. Entonces, un esfuerzo de ingenieril, que es ese, donde va la curva, ese esfuerzo ingenieril, y un esfuerzo real, que es diferente. En ingeniería se utiliza eso, pero realmente el área, como disminuye, como se ve, como ya hemos dicho, en el área de restricción, entonces el esfuerzo aumentaría enormemente. Pero para ingeniería se utiliza esa curva, correcto. Entonces fíjense que aquí arriba yo les he puesto algunas preguntas que después de ustedes analizar la curva de esfuerzo de formación deben responderse. Y eso va a coincidir con lo que las preguntas que les voy a hacer en un pequeño examen para que ustedes las respondan. Sí, fíjense aquí, simplemente hemos explicado, todo lo que he explicado ahí arriba está explicado de esta manera. Hay una cosa importante, usted ve esa curva, ese es un material dúctil de una aleación, pero hay otro material también dúctil de aleaciones similares que tienen la misma curva, hay materiales dúctiles y materiales frágiles. Dependiendo de la curva de fuerza de formación, el material la curva es diferente. Vamos a bajar aquí a donde es un material frágil. Vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, por ejemplo, en esta gráfica, mira, todas esas son curvas de fuerza de formación de materiales dúctiles. Todos son curvas de diferentes aleaciones. Aquí dice alambre redondo, aquí varilla de acero aleado, aquí varilla de grado 60, diferentes tipos de aleaciones. Miren lo que pasa. Mire, es el mismo tipo de curva. Aquí tiene la misma línea que es línea recta proporcional, y todas ellas despegan de un sitio diferente. Lo único diferente de eso es que la forma, la carga que soportan. Por ejemplo, soporta menos carga que el siguiente, que el siguiente. Entonces es una familia de curvas. De ahí que los materiales, dependiendo de la curva de fuerza de formación, se han dividido en dos
frágiles y dúctiles, frágiles y dúctiles. Entonces son todos materiales dúctiles que tienen una curva similar. Solo depende, la diferencia aquí es la capacidad de carga que soporta cada una de esas aleaciones. Por ejemplo, esta varilla grado 40 soporta menos que el de varilla grado 60, menos que el de varilla de acero aleado, menos que el alambre redondo. No sé por qué se reporta más, ahí no entendí, pero no importa, ahí lo dice. Bien, entonces fíjense una cosa, hay diferencias entre una curva de fuerza de formación de un material dúctil como este y un material frágil como esta que está aquí. Esta que está aquí es una curva de fuerza de formación de un material frágil. Fíjense que dependiendo si el material es dúctil o frágil, incluso esto está relacionado con el tipo de factor de seguridad que ya hemos mencionado. En un material frágil, si usted diseña con un material frágil, el factor de seguridad es mucho mayor que un material dúctil. ¿Y por qué? Porque el material dúctil se deforma primero y la deformación es visible, mientras el material frágil, la deformación casi no se nota y rompe sin que usted lo haya notado. Si usted tiene un eje en su fábrica, usted es posible que haya alguna vez visto un eje que cita o ciertos como deformación en algún punto del eje, y eso es que está ya fallando por la deformación. Entonces, si es frágil, no falla sin que se note. Por lo tanto, el factor de seguridad para un material frágil debe ser mucho mayor. Entonces, dice aquí en esta parte de este gráfico, dice el ingeniero debe tener esto en cuenta, o sea, debe tener esta parte en cuenta, porque esto de aquí se dice casi siempre los materiales que utilizamos para diseñar sigue la ley de Hooke, y debemos trabajar en la parte elástica que es la ley de Hooke. Vamos a explicar más la ley de Hooke más adelante. Entonces decíamos de la diferencia de las dos curvas. En este caso, fíjense, esta parte de aquí no es una línea recta, es curva. Por lo tanto, no hay un factor, no hay un módulo de elasticidad que se debe dar ahí definido. Debía hablar primero de la ley de Hooke para hablar de eso. Otra cosa de diferencia de las dos curvas es, mire, aquí está la rotura. Fíjense, la otra curva, como ya habíamos visto, sigue hacia adelante, hacia para acá, así. Este se rompe aquí. Fíjate, mientras la otra tenía el esfuerzo último acá, la rotura de este lado, este se rompe donde está el esfuerzo último, falla ahí, el esfuerzo último. Dice, observe algunas diferencias entre la que carece de área de restricción. Aquí no hay área de restricción. Recuerde que el área de restricción, vamos a ver el área de restricción, el área que va entre D y E y es después del esfuerzo último. Como aquí no hay esfuerzo, el esfuerzo último y la rotura están en el mismo sitio, entonces no hay área de restricción. Eso quiere decir, como le había dicho ahorita, que cuando la pieza falla, uno no se da cuenta porque no hay deformación anterior a la falla. Eso es cuando es frágil. Aunque pues, está un poco adelantado cuando el acero, el material es frágil, como el concreto, por ejemplo. Fíjense, en esta curva, aquí en esta línea recta, es donde será la ley de Hooke. Lo que quiere decir que los materiales frágiles pueden tener, esa es la ley de Hooke. Hay un módulo que se llama módulo de elasticidad, que es un valor que vamos a aplicar más adelante. En un acero rígido, o sea, rígido no, sino frágil, entonces no hay fíjense que aquí que un módulo de elasticidad para todos. Mira, aquí la curva es la línea recta, parte recta, es recta para todos. De manera que hay en común aquí ese valor de la pendiente, ese valor de la pendiente es el mismo para todos, y eso que se le llamamos módulo de elasticidad más adelante. Es mismo para todo. Sin embargo, en una curva como esta no hay un módulo de elasticidad común, sino que por lo menos hay 3 módulos de elasticidad. Uno al origen, uno diferente. No vamos a caer en eso ahora porque no es el propósito, pero hay por lo menos 3 módulos de elasticidad. Aquí lo que está la ley de Hooke. Mira, ¿qué fue lo que Hooke y Young dejaron para nosotros?
el valor de E. El valor de E, si ustedes recuerdan en geometría, por ejemplo, aquí, fíjense, esa línea recta tiene una pendiente, el valor de una pendiente. Entonces, que en la curva de nosotros también hay una pendiente, esta pendiente, o más arriba que se ve más pronunciada, esa pendiente tiene un valor. En ese caso, el valor de la pendiente y es el valor E, módulo de Young o módulo de elasticidad que está en la fórmula. Aquí esta fórmula indica la ley de Hooke, dice que el esfuerzo es igual a E por epsilon. E es el módulo de elasticidad y epsilon es la deformación unitaria. ¿Sí? Eso quiere decir, y como ya lo hemos oído ahorita, que el esfuerzo, que en esta parte de aquí, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. Mientras uno aumenta el otro, mientras disminuye uno, disminuye el otro, proporcionales. Ahora, la E es el módulo de proporcionalidad. E es el valor de proporcionalidad, o sea, lo que indica la pendiente. Ahora, si nosotros despejamos a E es igual a epsilon, si despejamos a epsilon, eso es igual a sigma sobre E, a epsilon, sigma sobre E. Pero lo que quiero indicar es que el módulo de elasticidad o el módulo de Young que tiene un valor para cada uno de los tipos de acero, representa la capacidad que tiene un material, una pieza, para no dejarse deformar axialmente. Estamos trabajando con la deformación axial ahora. O sea, entonces cada material, cada sustancia, cada pieza, cada tipo de material tiene una capacidad de oponerse a la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza aplicada es una fuerza axial, a tensión o a compresión, y la pieza se resiste a eso. Esa resistencia se mide. Y esa capacidad de resistencia para la deformación axial se llama E, módulo de elasticidad o módulo de Young, porque fue Young quien lo redefinió últimamente. Mire, ese valor para acero es 29 por 10 a la 6 PSI en el sistema inglés y 400 megapascales en el internacional. Correcto. Bien, eso es. Entonces, fíjese que la ley de Hooke solo aplica en esta parte que es línea recta, y todos debemos diseñar por debajo de la ley de Hooke, o sea, en la ley de Hooke o por debajo del límite de proporcionalidad. Míralo aquí, límite de proporcionalidad. O sea, si usted va a diseñar una barra para que no falle, el esfuerzo a que esté sometido debe estar por debajo del límite proporcional de esa barra. Correcto. Eso es como si fuera que utilizáramos un factor de seguridad. Correcto. Entonces, aquí hay dos gráficos. El gráfico de ahorita es lo mismo y el otro mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Esta curva es la curva de un material dúctil normal. Pero hay materiales dúctiles como son curvas similares. Pero en este caso, fíjense, esta parte de aquí que representa la fluencia, esa parte de aquí que representa la fluencia, no se encuentra en este lado. Por lo tanto, para encontrar la fluencia en un material dúctil como este, como es el del aluminio, entonces no se puede utilizar esta curva acá, esos puntos, porque no aparecen esos puntos. Entonces hay un método que dice ahí. Entonces lo que significa eso, que usted coge el valor de la deformación, entonces tira una curva paralela a esa parte de aquí, y entonces eso sería el esfuerzo de fluencia. Para usted determinar el esfuerzo de fluencia en una curva de un material como este, se utiliza ese método no recuerdo el método, ¿cómo se llama? Está por ahí. Tiene el valor de la deformación, y en el valor de la deformación tira una línea recta paralela aquí a esa parte, y donde choque la línea acá, viene hasta la izquierda, y entonces él consigue aquí el esfuerzo de fluencia que se llama sigma y. Correcto, más o menos por ahí. Eso es. Entonces, fíjese una cosa. ¿Cuál es el objetivo? Le hemos hablado de deformación, pero ¿cuál es el objetivo de la deformación?
usar la deformación de manera que la utilicemos en un problema en función de una fuerza, en función de una reacción, para buscar aquella ecuación que necesitamos. Recuerden, la ecuación para resolver los problemas estáticamente determinados. Entonces aquí, mediante esta fórmula y sustituciones, vemos que la deformación, mira aquí, la deformación, esta aquí delta, es igual a eso. ¿A quién? A PLA sobre E. A sobre E. P es una fuerza cualquiera, puede ser una reacción, puede ser una fuerza aplicada, lo que sea. L es la longitud de la barra del elemento. El A, el área transversal del elemento, y E, el módulo de elasticidad. Observen que la mayoría de los casos que vamos a utilizar ahora, de las fórmulas y de las propiedades de los materiales, están relacionados con ese valor E, módulo de elasticidad, porque todos los materiales cumplen con la ley de Hooke. O sea, lo estamos utilizando en el área elástica, entonces cumple con la ley de Hooke. Entonces, el delta, la deformación, es igual a la fuerza aplicada por la longitud de la barra. Fíjense que recuerden que ahorita dijimos que la deformación depende de la longitud de la barra, que si la longitud es más grande, entonces la deformación es más grande, y que es inversamente proporcional al área, y aquí está lo mismo. Y obviamente es inversamente proporcional al módulo de elasticidad, que es lo que se opone a la deformación precisamente. Miren ahí esa fórmula. Esa fórmula que está aquí, esa es para una barra con una longitud dada, con una área dada y una fuerza aplicada dada. Si es una barra que es múltiple, entonces fíjense que se utiliza una fórmula que es en conjunto. Por ejemplo, sería la sumatoria, eso que está ahí significa que la deformación total de una barra que sea como esta, por ejemplo, que tiene tres secciones diferentes, es igual a la sumatoria de deformaciones de cada una de la barra. Ya, la deformación total de esa barra, la barra AD, es igual a la deformación de esta parte más la deformación de esa parte más la deformación de esa parte. ¿Por qué? Porque como la deformación es PL sobre A por E, si hay un diámetro diferente, ya la deformación es diferente. Si hay una longitud diferente, es diferente hacia la longitud, la deformación esa. Y si la carga aplicada es diferente, también entonces es diferente. Entonces hay que sumarla una a una para determinar la deformación total. Aquí hay un problema que ustedes pueden ir verificando para cuando lleguemos al aula, entonces nosotros resolver más problemas por ahí. Es posible que les mande luego un video para este problema o para otro parcito más, para que vayan adelantando. De manera que yo espero que con esta explicación y la lectura de la lectura, entonces ustedes puedan ya entonces el sábado llegar más acoplado y comenzar a trabajar de manera más sosegada.